No lo veo, ¿dónde está? Muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto estar aquí iniciando la semana en estas charlas. Mujeres siempre a tu lado en línea. Y hoy tenemos como invitado al maestro Irat Ezequiel Nieto Patrón. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Ha sido profesor en diversas instituciones académicas, como es profesor de lectura y redacción en ciencia jurídica, así como de filosofía del derecho de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, profesor de historia y derecho público en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, profesor en el módulo de Derecho Internacional Público en la Universidad Casablanca, profesor de Teoría General del Derecho, así como de Sociología Jurídica en la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán,
profesor de Propaganda y Opinión Pública de la Universidad México Internacional, profesor de Teoría de las Transiciones Políticas y de la Democratización en México, así como de Teoría de la Argumentación en la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha disertado conferencias como La Justicia Electoral y el Estado de Derecho, organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de Culiacán y la Escuela Libre de Derecho de Guasave, e impartido cursos como en Derecho Electoral, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, el de actualización, los medios de impugnación en materia electoral local y el módulo Mecanismos de Democracia Directa. Ha sido asesor jurídico de la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, secretario técnico de la Rectoría de la Universidad de Occidente, secretario de Estudios y Cuenta del Tribunal Electoral de Sinaloa, jefe del Departamento de Normatividad de la Dirección Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud en Sinaloa, y desde el 2013 a la fecha se desempeña como secretario técnico del Tribunal Electoral de Sinaloa, el maestro Irat Ezequiel Nieto Patrón, a quien le damos los buenos días. Hoy nos va a disertar el tema la protección de los derechos políticos de las mujeres en la justicia electoral. Muy buenos días, maestro. Muchas gracias y buenos días también a todas y todos. La presenta la licenciada Laura González Bon, titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Y gracias también al equipo que se comunicó conmigo para hacer posible esta charla, que se refiere en efecto a los derechos políticos de las mujeres en la justicia electoral. Es un tema obviamente pues muy amplio, no tenemos tanto tiempo, y además es un tema que puede resultar para quienes obviamente no son ni abogados o no están relacionados directamente con la materia electoral, pues de pronto puede resultar algo técnico, ¿no? Y complicado. Entonces yo trataré en todo lo que pueda digamos, de hacerlo más bien como una especie de charla que pueda ser accesible para todos quienes asisten hoy a este encuentro, a esta charla virtual. Entonces les doy las gracias también a quienes están asistiendo, a quienes nos escuchan y nos ven, y pues trataré de ser lo más claro posible y lo más breve en mi exposición. Me gustaría compartirles unas diapositivas. Me imagino que es aquí abajo en compartir. No sé, ahí, déjenme ver. Así es, ahí abajo en compartir pantalla, ya tiene la autorización, maestro. A ver. Ok. Ahí ya alcanzan a ver la diapositiva. ¿Sí se alcanza a ver? Se ve una línea blanca, a ver. No las tienes tú las diapositivas. No se ve nada en la pantalla. Aquí me aparece que ya se está viendo. Sí. Le va a contestar el técnico. Ok. Sí, aquí me parece que ya se está transmitiendo, incluso dice detener compartir. Me aparecieron varias opciones, le di compartir escritorio y que es de donde tengo mis diapositivas, ¿no? Dele compartir, ¿qué? Ventana. Ventana. A ver. Seleccione WordPoint. Si quieres, ponte aquí para que le comentes. Ventana. Maestro, Sí. deje de compartir y cuando le vaya a dar compartir otra vez, en vez de seleccionar pantalla completa, seleccione ventana. A ver, lo voy a volver a hacer. Ajá. Y busque la ventana que dice PowerPoint o donde tiene la presentación abierta y ya seleccione ese apartado.
A ver, un momento. No sé si sea mi computadora. Ahí va otra vez. Me aparece compartir y me aparece mi PowerPoint. Seleccione, ajá, la pestaña, el cuadrito que dice PowerPoint y ahí le da compartir. A ver si ahora sí. Ya se ve. ¿Ahora sí? Ok, muchas Sí, gracias. perfecto. De nada. Muy bien. Déjenme mover un poquito para acá. Ok. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien, maestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, para dar inicio a esta charla sobre la protección de los derechos políticos de las mujeres en la justicia electoral, partiría de una premisa que no sé si se comparta, que creo que hemos asistido todos, digamos, a una evolución, tanto en el establecimiento de los derechos políticos de las mujeres como en su protección. Digamos que la primera mitad del siglo XX, la lucha, los movimientos de mujeres, movimientos feministas, pues se convocaron más bien, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, a luchar por el derecho al voto, a conquistar el voto en nuestro país y en otros países. Básicamente la mitad del siglo se fue en la lucha de las mujeres por conquistar el derecho de votar y así acceder a una ciudadanía plena, no únicamente a partir de un plano formal de igualdad entre hombres y mujeres, sino tener de verdad en la realidad el derecho a ejercer el sufragio. Buena parte de las luchas de las mujeres se centró en eso y ya a finales digamos, del siglo XX, principios de 2021, una vez que las mujeres conquistaron el derecho de votar, digamos, y que se pudo ejercer con mayor libertad, el enfoque ahora y las luchas se centran, y más en los últimos años y en lo que va del siglo XXI, en hacer efectivo en los hechos, ya el derecho a votar ya se conquistó, sino a poder hacer efectivo el derecho de ser votados y a ocupar puestos de elección popular o ocupar cargos en la vida pública con el objetivo de que la mujer realmente ocupe espacios en la toma de decisiones que importan para la vida política y la vida pública de un país, de un estado, de un municipio. Entonces, digamos, esas son como dos formas de entender un poco la evolución de los derechos políticos de las mujeres. Y sin embargo, lo sabemos, y esto es antiquísimo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, las mujeres pues han sido un grupo sistemática e históricamente discriminado, prácticamente en todos los ámbitos o estratos de la sociedad, marcadamente en el ámbito laboral, pero también, que es el tema que nos compete hoy, también en el tema de la actividad política, tanto en la participación en las calles, en el ejercicio de la libertad de expresión, como en la ocupación, decía yo, o en el acceso a los espacios de gobierno. Pervive una desigualdad entre el hombre y la mujer que ha estado presente, digamos, a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Y del mundo en realidad. Ahora bien, la participación de las mujeres y el progresivo acceso a los cargos de elección popular, como decía, pues ha sido lucha, ha sido producto, resultado de una lucha constante. Muchas de las que me están escuchando, me imagino, han participado muy activamente en la promoción de estos derechos y en la defensa, en su protección. Entonces, todo ha sido resultado de una lucha tenaz que puede rastrearse, ¿no? En nuestro país, en el Estado, en otras partes del mundo. Como también lo saben ustedes mejor que yo, pues este camino no ha sido fácil en los movimientos sociales, que siempre han estado apoyados también por ciertas obras fundamentales, libros, teorías, corrientes de pensamiento político feminista. ¿Y qué es lo que hemos observado? Por ejemplo, yo que he observado, que ustedes también, me imagino, ya se ha escrito sobre ello, que conforme las mujeres fueron avanzando, fueron ejerciendo el voto y fueron ocupando
cargos públicos, lo que empezó a ocurrir es que si bien ya empezaron dejamos sentado el derecho de votar, pero ya empezaron a tener resultados también los derechos de las mujeres de ser votadas de manera efectiva y de ocupar los cargos públicos. ¿Qué pasó? Que este avance en el acceso de las mujeres por ejemplo, a los órganos de gobierno, lo que empezó a ocurrir es que esta circunstancia cada vez mayor, nueva, para beneficio de todos, de la participación política de las mujeres, pues ahora lo que ocurrió es que ha visibilizado, ha mostrado, pues las resistencias y las inercias que existen fuertemente en nuestra cultura política en contra de la participación política de las mujeres y que buscan obviamente menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos. ¿Con qué objetivo? Para que una vez en los cargos no puedan desempeñar de manera digamos, efectiva, con todas sus facultades, los cargos. Y entonces se genere una impresión de que las mujeres, digamos, si eso ya está o estaba en la cultura política mexicana, de nuestro estado, pues se genere la impresión y la idea de que las mujeres no están capacitadas para desempeñar cargos públicos o de gobierno, etc. Entonces, primero, la conquista del voto, gracias a los mecanismos, por ejemplo, de las llamadas cuotas de género, también a lo largo de la historia de nuestro país, primero como una recomendación a los partidos políticos, después como una obligación para los partidos políticos. Sin embargo, la ley no preveía ninguna sanción para aquellos partidos políticos que no representaran las llamadas cuotas de género, que primero se prohibió que fueran más, que se tuvieran porcentajes de 70% con más de un género. Después avanzamos a la prohibición de que fueran de un solo género más del 60%. Todo ello encaminado, todo este tipo de medidas y de acciones afirmativas para, digamos, avanzar hacia a lo que se conoce hoy como democracia paritaria. Y también lo saben, me imagino, pues no solamente fueron las llamadas cuotas de género, sino que después se estableció también la obligación para los partidos de que en las listas que presentaran de postulación de candidaturas, pues se alternaran los géneros. Me refiero a las candidaturas llamadas plurinominales o de representación proporcional. Esa fue otra medida de acción afirmativa. Después también se estableció la obligación de que las fórmulas de candidaturas fueran, por ejemplo, de un mismo género, para evitar también ciertos fraudes a la ley o ciertas trampas. Por ejemplo, un caso muy conocido en el que no sé, un candidato, por ejemplo, a diputado mujer propietaria, y en la fórmula el suplente era hombre, de manera misteriosa, pues renunciaba a la mujer y accedía el hombre a la candidatura como propietario. Entonces, poco a poco, digamos, la legislación, la Constitución, en esa materia política y electoral, fue avanzando en beneficio de la participación política de las mujeres, ¿no? Y del ejercicio de sus derechos. Hasta llegar a hoy, que digo, desde 2014 que se estableció el principio constitucional de paridad de género y que se llevó también a las leyes con el objetivo, insisto, de avanzar y en algún momento lograr una democracia paritaria. Por lo menos, digo, al menos en la materia de la que yo estoy hablando, en los cargos de elección popular, ¿no? Entonces, digamos un poco esa, de manera muy, muy resumida, es un poco como se ha ido construyendo en nuestra materia electoral, tanto la participación política de las mujeres como su acceso a los cargos. Y las cuotas de género y otras medidas de acción afirmativa, pues mucho han contribuido a incrementar esta participación política. Ahora, dentro de todo ello, una de las formas en que participan las mujeres y defienden sus derechos, pues lo sabemos, son las protestas, el ejercicio de la libertad de expresión, etcétera, todas esas muestras de participación político-social de las mujeres, pero además, hay que decirlo, una de las herramientas
o mecanismos institucionales con que cuentan las mujeres para defender y proteger esos derechos políticos son los medios de impugnación, ¿sí? Digamos, para quienes no están familiarizados con este término, digamos, son los juicios en materia electoral. Particularmente en el caso de los tribunales electorales, el juicio o el medio de impugnación al que más recurren las mujeres para defender sus derechos es el juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y el llamado procedimiento sancionador especial. Más adelante comentaré algún ejemplo para que más o menos haya más claridad y se pueda entender lo que significan o implican estos juicios, ¿no? Y mediante los cuales esos medios de impugnación o procedimientos sancionadores, pues se busca proteger los derechos de votar y ser votadas, de asociación, de afiliación, de libertad de expresión y de una vida libre de violencia política por razones de género. Básicamente, para esto sirven estas herramientas, estos medios de impugnación y que están, digamos, para la disposición de las mujeres que buscan proteger sus derechos políticos de participación. ¿Cuál es la finalidad de este sistema de medios de impugnación que se establece, por ejemplo, en el caso del Estado de Sinaloa, el sistema de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana? Pues que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten por lo menos a los principios de constitucionalidad, que de ahí deriva todo, de la Constitución, legalidad y ahora, sobre todo a partir de la reforma de derechos humanos en 2011, también al principio de convencionalidad. Todo ello, digamos, conforma un bloque de constitución, un bloque en el que se establecen derechos de todo tipo de participación y protección para las mujeres y la finalidad de estos medios de impugnación para el caso de juicios cuyo tema o cuya controversia es la violación y en su caso protección de los derechos políticos de las mujeres, pues es echar mano de todo este bloque, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Qué tipo de medios de impugnación conoce el tribunal electoral? Aquí les muestro los recursos o juicios que se pueden promover ante el tribunal. Les decía, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y el procedimiento sancionador especial es al que suelen recurrir más en defensa de los derechos de la mujer, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Sin embargo, el recurso de revisión, que lo puede promover un partido político o un candidato independiente, pues también ha habido recursos de revisión cuyo tema ha sido el principio de paridad. Pero normalmente la defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ahora un tema que les decía, dada la circunstancia de que las mujeres han accedido cada vez más a los cargos, pues se han presentado también mayores, digamos, denuncias o demandas por violencia política en razón de género. Y eso básicamente se plantea a través del juicio para la protección de los derechos o, en su caso, a través de una queja mediante el procedimiento sancionador especial, ¿no? Para quienes nos están escuchando, si alguna vez tienen la necesidad o quieren recurrir, solicitar la justicia electoral en el tribunal de nuestro estado, básicamente les quise yo poner aquí los requisitos que debe contener el escrito de demanda, nombre bueno, en este caso sería de la ciudadana que está presentando su demanda, su firma autógrafa, un domicilio para recibir notificaciones, acto o la resolución que se está impugnando y el responsable del mismo, narrar los hechos en que se basa la impugnación y exponer los agravios que está causando o le causa el acto impugnado, así como los artículos o las disposiciones legales presuntamente violados. Ofrecer pruebas, por supuesto, y anexar o adjuntar los documentos que sean necesarios para acreditar, en caso de que alguien vaya en representación de otra persona o no sé, de un partido político, que es lo que llamamos acreditar la personería. Esos son los requisitos
que toda demanda debe tener, ¿no? Ante el Tribunal Electoral. En el caso, y les voy a mencionar dos tipos, más bien tres tipos de medios de impugnación, solo porque tienen que ver con los ejemplos que trataré de explicar más adelante. El recurso de revisión, que ya les decía, lo pueden interponer los partidos políticos o los candidatos independientes. ¿En contra de qué? En contra de actos y resoluciones de los órganos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, del Consejo General, de los consejos distritales, de los consejos municipales. A través de este recurso se pueden controvertir ese tipo de actos. Probablemente algún partido político, algún candidato independiente esté en desacuerdo con la expedición del reglamento para la postulación de candidaturas, ¿no? Probablemente algún partido diga, oye, es que ese reglamento para postular candidaturas y en el que se establece la obligación de respetar el principio de paridad de género con ciertas reglas, pues viola la igualdad o es discriminatorio. Ahorita vamos a ver un caso más adelante. ¿Cuál es la autoridad competente? Pues el Tribunal Electoral procede fuera del proceso, en la etapa de preparación del proceso electoral, es decir, cuando inicia, y una vez que se cuentan, se dan los resultados y se emiten las declaraciones de validez. Eso es el recurso de revisión, pero solo pueden interponer los partidos, les reitero, y candidatos independientes. El juicio para la protección. A ver, no sé por qué no me puso aquí. Ahí está. El juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Quizás la herramienta más importante, creo yo, para las mujeres que quieren defender sus derechos políticos ante un tribunal. Como su nombre lo indica, lo pueden interponer ciudadanos o ciudadanas, y el objetivo de este medio de impugnación o juicio es para tutelar derechos de votar y ser votada, en el caso de las mujeres en elecciones populares, asociarse para participar en los asuntos políticos, formar partidos políticos y afiliarse a los mismos, participar como candidato independiente, integrar las autoridades electorales, y también para proteger todos aquellos derechos fundamentales que estén estrechamente vinculados, por ejemplo, el derecho de acceso a la información al interior de un partido político, el derecho de petición. También algún militante que crea que se ha violado su derecho de petición al interior de un partido, pues también puede interponer este juicio ciudadano. Y más nuevamente, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. A través de una reforma muy reciente, se estableció ya legalmente una competencia para el Tribunal Electoral para conocer de la comisión de actos de violencia política de género a través de este juicio. La autoridad competente, pues como les digo, es el Tribunal Electoral. Y finalmente, el procedimiento sancionador especial, que probablemente ya lo han escuchado ustedes en la prensa, es un procedimiento más bien como de carácter administrativo, y este inicia a través de quejas cuando algún partido, un candidato considera que alguna otra persona ha cometido alguna infracción a la normatividad electoral. Entonces aquí viene, ¿no? Para denunciar conductas que transgredan las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con difusión de programas, utilización de recursos públicos, contenido en materia de propaganda político-electoral, por ejemplo. Podría ser que alguien denuncie que una propaganda electoral a través de ella se está cometiendo violencia política de género, ¿no? Podría ser la inclusión de contenido sexista, podría ser un ejemplo. Y también este procedimiento sancionador, pues es para denunciar actos anticipados de pre-campaña o campaña. Y está también el tema de la violencia política por razones de género. A través, les digo, de este procedimiento también se pueden denunciar ese tipo de conductas. Y es un procedimiento más bien de tipo administrativo. Digamos, la queja se interpone ante los consejos, Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa, consejos distritales o municipales. Básicamente lo que hacen los consejos es integrar
un expediente, emplazar a los denunciados, desarrolla una audiencia de pruebas y alegatos, integra ese expediente y lo envía al Tribunal Electoral, quien al final es el que resuelve si hay o no infracción a la normativa electoral por parte de los denunciados, ¿no? De quienes han sido denunciados. Muy bien. Antes de empezar con los casos, me gustaría también un tema comentarles del deber de juzgar con perspectiva de género, porque es importante y al mismo tiempo es una cuestión un tanto complicada. Ni siquiera en un juicio es necesario que las partes pidan a los jueces, a los juzgadores, a los tribunales electorales, que adopten la perspectiva de género para resolver una controversia, un juicio. Esta es una obligación que deriva, les decía, tanto de tratados internacionales como de nuestra propia Constitución, y es una obligación que debe adoptar todo juzgador. ¿Qué significa? Significa que al momento de juzgar juicios, controversias en los que el debate, la materia del debate sea la violencia política por razones de género, al momento de analizar ese tipo de conductas, se debe hacer y se debe impartir esa justicia siempre partiendo del reconocimiento de la situación de desventaja en la que se han encontrado de manera histórica y sistemática las mujeres. ¿Sí? Como consecuencia de la construcción sociocultural que se ha desarrollado respecto de la posición o rol que deben asumir. Entonces, este es un deber de todos los juzgadores y juzgadoras, ¿no? De todas las autoridades jurisdiccionales. Al estudiarse los hechos, por ejemplo, de la demanda, cuando te narran los hechos de una demanda en la que se tratan asuntos relacionados con el género, ya sea por violencia, por la falta de respeto al principio de paridad, el juzgador o la juzgadora debe evitar los estereotipos o los prejuicios de género. Se debe aplicar un estándar especial al valorar las pruebas. Por ejemplo, ha habido casos en que resuelve algún tribunal indebidamente, según el Tribunal Federal que ha revisado sus sentencias, y casi piden pruebas. Alguien está denunciando violencia psicológica y pues el tribunal dice, es que no tengo pruebas de ello. Pues es que no se tienen que pedir pruebas en ciertas ocasiones, por ejemplo, de ese tipo de violencia, pues porque muchas veces es invisible, ocurre en lugares cerrados. Entonces, juzgadores y juzgadoras tienen que adoptar esta perspectiva, leer y valorar las pruebas que están ofrecidas en la demanda y en el expediente de una manera diferente, partiendo de la realidad sociocultural que existe de discriminación y de violencia contra las mujeres. Entonces, se ha denominado a esto una herramienta conceptual y metodológica de la perspectiva de género, que permite leer e interpretar tanto los hechos como las normas jurídicas, tomando en cuenta prejuicios estereotípicos y la forma en que estos afectan de forma diferenciada dentro de la trama del caso a quienes piden justicia ante los tribunales. Como les comentaba, es una cuestión difícil, complicada, no es fácil, pero hay deber y es obligación de los tribunales electorales resolver siempre con perspectiva de género. Muy bien. Uno de los asuntos primeros relacionados con el principio de paridad que se nos presentó en el Tribunal Electoral de Sinaloa fue un recurso de revisión presentado por 3 partidos que se inconformaron, ahorita más o menos les adelantaba en mi comentario, en contra de un reglamento de candidaturas que había expedido el Consejo General del Instituto Electoral. Porque a su juicio, para decirlo muy resumido, ese instituto carecía de facultades para emitir acciones afirmativas en materia de paridad de género y había excedido sus facultades reglamentarias. Además, recuerdo que decían en la demanda que pues era discriminatorio en contra de los hombres ese reglamento. Entonces, ¿en qué consistían las acciones afirmativas que estableció el reglamento para el proceso electoral de 2018? Pues consistían en la obligación para los partidos de que la lista estatal para diputaciones, es decir, la de representación proporcional y la mitad de la totalidad de las listas de los ayuntamientos, debían ser encabezadas por el género femenino. Entonces, eso fue
básicamente lo que decían los partidos que les causaba agravio, partiendo de la base de que el Instituto Electoral no tenía facultades para emitir ese tipo de acciones afirmativas. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Respecto de la conformación de la lista estatal para las diputaciones plurinominales encabezadas por candidatas del género femenino, el tribunal determinó que esa acción afirmativa únicamente constituía una modalización, fue la expresión que se utilizó en la sentencia, una modalización a los derechos de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, puesto que obviamente en sus agravios ellos decían pues, que invadía la vida interna de los partidos políticos a decidir en relación con las candidaturas, violaba su derecho de autoorganización, autodeterminación. Y lo que el tribunal razonó fue que no había esa violación, ahorita lo vamos a ver ahí, no había esa violación, dado que únicamente movía, digamos, el orden en la lista que había sido presentada, por el propio partido político. No les anulaba ese derecho, ¿no? Entonces se determinó que era una mera modelización a esos derechos. Esto es, no vulnera su libertad de postular candidaturas, sino que solo imponía la modalidad de que la primera posición correspondiera a una mujer. Era básicamente lo que les agraviaba, a su juicio. Además, el tribunal concluyó que la acción afirmativa atendía a un fin constitucionalmente reconocido, como es la participación política de las mujeres en el plano de igualdad, pues la medida garantizaba que en un mayor porcentaje las mujeres integraran el órgano legislativo, por lo que con ello se potencializaba la igualdad sustantiva, real o material. Esto ya lo saben ustedes, las medidas de acción afirmativa pues siempre han provocado este tipo de reacciones porque, en efecto, de hecho, el otro nombre, como se les conoce a las acciones afirmativas, son medidas de discriminación positiva. Evidentemente hay una discriminación, pero es una discriminación positiva que el Estado y las instituciones han determinado llevar a cabo en beneficio de un grupo, como se les conoce luego en derecho, de un grupo que ha sido desaventajado y discriminado de manera histórica. Aquí es el caso de las mujeres. Entonces, la acción afirmativa, por supuesto que implica una discriminación, pero es una discriminación positiva o lo que le llaman una discriminación inversa. Inconformes. Bueno, y la otra. Déjenme ver aquí. Teniendo problemas. Bueno. Eso en cuanto a la obligación ya señalada, y por otra, en cuanto a la obligación de los partidos políticos de que la mitad de sus listas de regidores de representación proporcional para los ayuntamientos estuvieran encabezadas por mujeres, pues el tribunal determinó que las mismas no constituyeran una acción afirmativa adicional por el Instituto Electoral, sino que ya se encontraba establecida en la propia ley electoral. Por eso, el tribunal confirmó el acto impugnado, dado que el mismo sí estaba fundado y motivado de acuerdo con la Constitución Federal y la ley electoral. Porque, contrario a lo que decían los partidos inconformes, pues el Instituto Electoral, por supuesto que tiene facultades para establecer y emitir acciones afirmativas en beneficio de las mujeres. Una vez que el Tribunal Electoral de Sinaloa emitió su sentencia, los partidos políticos se inconformaron ante el Tribunal Federal, básicamente porque decían que la sentencia que había emitido el Tribunal Electoral de Sinaloa estaba indebidamente fundada y motivada y reiteró los mismos agravios que había expresado en la demanda local. ¿Qué decidió el Tribunal Federal respecto de la sentencia del Tribunal de Sinaloa? La confirmó, ya que la medida, en un momento, que consistía en que las mujeres encabezaran las listas de diputaciones y de regidores por el principio de representación proporcional, era acorde con el principio de paridad de género, que procura la igualdad de oportunidades en el acceso y ejercicio de los cargos de elección popular, y por tanto, se trataba de una herramienta legal para el cumplimiento que no genera desigualdad ni discriminación,
sino que únicamente equilibra y propicia la participación en igualdad de condiciones, de las mujeres y los hombres. Entonces, la sentencia del Tribunal Electoral local pues quedó confirmada por el Tribunal Federal Electoral. Otro de los casos relacionados con la paridad que se nos presentó en el proceso electoral 2018 ocurrió en el municipio de Navolato. Una ciudadana que participaba en una de las listas de representación proporcional interpuso juicio para la protección de los derechos políticos en contra de los resultados del cómputo de la elección a la presidencia municipal, síndico y regidores, alegando esencialmente que en la integración del ayuntamiento de Navolato el género femenino estaba subrepresentado con 7 hombres y 4 mujeres. La ciudadana en su demanda afirmaba que la regiduría de representación proporcional asignada al PAN en el que participaba ella debía otorgársele, pues fue postulada como segunda regidora, como en el lugar número 2 en la lista presentada por ese partido, y no como lo hizo el Consejo Municipal de Navolato, que la concedió al primer regidor propietario hombre, al primer regidor. ¿Qué resolvió respecto de esa demanda el Tribunal Electoral de Sinaloa? Que en efecto, la integración con 7 hombres y 4 mujeres no era acorde con el principio de paridad de género, pues aunque la conformación del órgano era impar, su integración debía hacerse lo más cercano a la paridad y no en perjuicio del género femenino. Y dado que el Consejo Municipal en ese momento fue omiso en verificar el principio de paridad a la hora de asignar esas regidurías, pues se ordenó modificar el orden de prelación propuesto por el PAN, por ser en ese momento el partido con menor porcentaje de votación, y otorgarle la constancia a la fórmula de la segunda posición, integrada por mujeres y registrada por ese mismo partido. Con lo cual, el cabildo quedó conformado por 11 miembros. El cabildo conformado por 11 miembros quedaría integrado ahora con 6 hombres y 5 mujeres, que era más próximo a la paridad y no como lo había integrado el Consejo Municipal en ese momento. Entonces, esa fue la decisión en ese momento en cuanto a asignación e integración de un cabildo. Ahora, un caso que probablemente lo conocen o lo recuerden, que fue muy conocido también, y aquí se trató de un procedimiento sancionador. Constituyen violencia política en razón de género las expresiones sexistas y excluyentes. Si uno hace esta pregunta, pues es muy básica y sencilla y todos responderíamos que sí. Lo que se vuelve complicado ya en los asuntos concretos y reales es determinar cuándo una expresión es sexista, es excluyente, y constituye violencia política en razón de género. Eso es lo que se vuelve complicado ya a la hora de resolver un caso concreto. Aquí en este expediente, en este procedimiento sancionador, que fue federal, ya no fue local, ¿qué sucedió? El PAN y Marta Erika Alonso, en su calidad en ese momento a gobernadora de Puebla, por ese partido, presentaron queja contra el PRI y su candidato a gobernador en Puebla, también en ese entonces, José Enrique Doyer Guerrero, por cometer violencia política de género al difundir spots de radio, televisión y mensajes en Twitter. En esos spots, y luego que fueron reproducidos en los mensajes de Twitter, se reproducía un diálogo en donde decía, sí, es la esposa de Moreno Valle. Es la esposa de Moreno Valle, no lo sabía. Por ella no votaría. ¿Ella qué sabe de política? Nada. Ese es el punto. La pusieron ahí para reelegirse y seguir mandando. Pues conmigo no cuentan. Es un diálogo. Pero eso de que te regalen el puesto y te pongan ahí para seguir mandando, está cañón. Vota por el cambio, seguro, Enrique Doyer. Esa era la propaganda electoral que estaba llevando a cabo en Puebla ese candidato de ese partido. Se presentó una denuncia, en este caso ante el INE. El INE integró el expediente y se envió a la Sala Regional Especializada, que es la competente en materia de procedimientos sancionadores federales. Determinó la Sala Regional Especializada que las expresiones utilizadas en esos spots
de radio y televisión eran sexistas y excluyentes, porque el mensaje en contra de la candidata se centraba en su condición de esposa, y a partir de ahí se realizaban valoraciones respecto a cómo llegó al cargo, sus capacidades para contender y, en su caso, gobernar, dado que se emitía el mensaje atinente a que, por su calidad de esposa, pues no sabía nada de política y le regalaron la candidatura para que su esposo, quien tiene el poder, la utilice para conseguir sus fines. Eso determinó la sala especializada, y me imagino, ahorita que me escuchan, pues que ya se han enterado de algunos otros casos, de algunas otras controversias, en donde, en efecto, se expresan este tipo de estereotipos y se habla de mujeres que dependen, ya sea de otros dirigentes, de gobernadores, varones, de sus esposos, y entonces no se les reconoce la capacidad como mujeres para el desempeño, digamos, de los cargos públicos y de la política. Por ende, esa sala especializada pues declaró la existencia de esa infracción electoral y le impuso una multa a su candidato por violencia política en razón de género. Inconforme los denunciados, el candidato y el partido político interpusieron recurso de revisión ante el Tribunal Federal, en este caso ante la Sala Superior. ¿Qué dijo la Sala Superior? Confirmó y reiteró que el contenido de los promocionales denunciados no estaban amparados, porque ese era el argumento de los denunciados, que estaban amparadas sus expresiones en la libertad de expresión y en el debate fuerte, vigoroso, que debe haber en una contienda electoral. La Sala Superior le confirma a la sala especializada de que no, los comentarios sexistas no están amparados por la libertad de expresión, toda vez que refuerzan los estereotipos discriminadores que repercuten en las posibilidades de que las mujeres ejerzan sus derechos humanos en condiciones de igualdad, ¿no? Debilitando su capacidad como candidatas y, reitero, reforzando las ideas sexistas y los estereotipos de que las mujeres no están capacitadas para ejercer cargos de gobierno ni para participar políticamente. Por eso es que la Sala Superior confirmó esa sentencia. Ya les prometo que este es el último caso, pero es importante porque tiene que ver también con cuestiones actuales, de las que yo me imagino que también ya están enteradas. Este fue un caso muy, muy conocido también y marcó un precedente que más tarde, años después, serviría también como base para discutir y proponer lo de la lista para registrar a personas sancionadas con motivo de actos de violencia política de género. Cuando se cometen actos de violencia política de género, esta circunstancia puede afectar el requisito de elegibilidad consistente en tener un modo honesto de vivir, perdón. Esta sería la pregunta básica que se resolvió en este expediente de 2018. ¿Qué sucedió en ese momento? Un ciudadano fue postulado y registrado para ser reelecto como presidente municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, para reelegirse como presidente municipal. El Partido de las Mujeres Revolucionarias impugnó su candidatura ante el Tribunal de Oaxaca porque incumplía el requisito de elegibilidad, que consiste en tener un modo honesto de vivir, a juicio de este partido de mujeres, ya que anteriormente se le habían demostrado actos de violencia política por razones de género en contra de la síndica municipal. El tribunal local confirmó el registro de la candidatura a reelección, o sea, lo vio correcto, el Tribunal Electoral de Oaxaca. En contra de esa decisión del Tribunal de Oaxaca, el Partido de Mujeres Revolucionarias presentó un juicio de revisión constitucional parecido a nuestro recurso de revisión local, alegando que el Tribunal Electoral de Oaxaca no resolvió con perspectiva de género, puesto que las pruebas acreditaban conductas reiteradas de violencia política de género por parte del candidato. Eso expusieron ante el Tribunal Federal. ¿Qué determinó el Tribunal Federal? Revocó el registro de la candidatura a presidente municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, dado que incumplía el candidato con el requisito de elegibilidad relativo a tener un modo honesto de vivir.
Nuevo juicio inconforme, el ciudadano se fue ante el Tribunal Electoral, pero ahora a la Sala Superior, inconforme. Entonces, el ciudadano que buscaba la reelección interpuso nueva demanda ante el Tribunal Federal, argumentando que se había transgredido el derecho de autoorganización de los partidos políticos y su derecho de reelección. Básicamente fueron sus dos agravios. ¿Qué decidió? La Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa en cuanto a la revocación del registro de la candidatura. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las circunstancias concretas de este caso? No solamente se le había acreditado ya violencia política por razones de género por parte del Tribunal Electoral de Oaxaca, se le habían dictado ciertas medidas de reparación. Por ejemplo, eran actos de violencia en contra de la síndica de ese ayuntamiento en San Juan, Colorado, Oaxaca. A la síndica no la convocaban a las sesiones de cabildo, no le daban información presupuestaria ni financiera. Después la removieron, prácticamente la removieron del cargo, le otorgaban todas las funciones a la suplente de la síndica y pues básicamente ya no la dejaban entrar ahí a las instalaciones del ayuntamiento. Entonces el tribunal local había ordenado medidas de reparación para que se le respetara y se le permitiera desempeñar su cargo como síndica libre de violencia. Y se vinculó a diversas autoridades, seguridad pública, básicamente a todo el ayuntamiento, para que se le permitiera desempeñar el cargo. Y el más importante, ¿no? Que la restituyeran en el ejercicio de su cargo como síndica. ¿Qué pasó? Para cuando el asunto llegó a la Sala Superior, ya habían pasado meses, más de un año, si mal no recuerdo. El ciudadano que ahora buscaba la reelección no había cumplido con ninguna de las medidas de reparación, seguía incumpliendo la sentencia local y luego la sentencia de la Sala Jalapa. Por ende, para la Sala Superior, además de que estaba acreditada y firme la violencia política por razones de género por parte de este candidato a presidente municipal en contra de la síndica, el ciudadano persistía, a la fecha del juicio, persistía en incumplir tanto la sentencia del tribunal local como las medidas de reparación que habían establecido ese tribunal de Oaxaca, como el tribunal federal, su Sala Jalapa. Entonces, quien aspire a la reelección inmediata en un cargo público, razonó la Sala Superior, debe respetar los principios del sistema democrático mexicano, lo cual incluye a la prohibición de violencia política en razón de género. Medidas de protección que estableció la Sala Superior se vinculó de manera urgente a las autoridades del Estado de Oaxaca, al gobernador, a las autoridades de la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno y a quienes integraran el ayuntamiento para que garantizaran a la víctima el ejercicio efectivo de cargo como síndica municipal. Esa fue la decisión, digamos, de la Sala Superior. Y fue un caso emblemático porque ahí ya quedó el precedente de que quien al momento de querer competir y registrar su candidatura, entre otras cuestiones, el modo honesto de vivir es una cuestión que se presume, pero si hay pruebas contundentes que de manera plena acrediten que algún candidato no cumple con ese requisito, pues entonces se puede revocar ese registro de candidatura, porque es contrario a los principios del sistema democrático mexicano, que uno de sus pilares pues es la igualdad y ahora el principio constitucional de paridad de género. Por eso, digamos, marcó un precedente esta sentencia de 2018, ¿no? Entonces, ahorita les comentaba al principio que ya las mujeres no solamente participan más en política, sino que cada vez acceden más a los cargos de elección popular como otro tipo de cargos públicos. Pues ahorita el problema que se está presentando fuertemente pues es el de las inercias y el de la reacción de tipo cultural y político para impedir en ocasiones de que las mujeres puedan desempeñar efectivamente ese cargo. Y uno de los mecanismos para tutelar sus derechos políticos
de votar o de ser votada, se le llama en materia electoral, derecho de ser votada o votado en la vertiente del ejercicio de su cargo. Entonces, el juicio ciudadano, pues es una herramienta con la que cuentan las mujeres para defender ese tipo de derechos cuando estimen que se les están transgrediendo o violando. Bueno, hasta aquí sería mi participación. No sé si estuve bien de tiempo o me pasé. Perfecto, perfecto de tiempo, maestro. Pues aquí sería ya el tiempo de si alguien tiene alguna duda a este respecto. Yo sí le preguntaría en cuanto a este proceso electoral que viene. Ya usted nos marcó cuáles son el por qué asistir o interponer una denuncia, pero en esta cuestión de la paridad y con las nuevas disposiciones que hay, que son diferentes en parte a lo del que se vivió en el 2018, ¿qué podemos esperar las mujeres? ¿Qué tenemos que estar, sobre todo listas, quienes están en instancias de defensa de los derechos políticos de las mujeres? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en efecto, sí hubo para empezar, pues hubo una reforma legal en materia de paridad. Insisto, como les decía antes, pues todo encaminado hacia una democracia más bien ya paritaria. Se establecieron quizás un poco, son diferentes a las de 2018, no porque no estén las de 2018, sino que ahora tenemos, digamos, un entramado legal que obliga también a las autoridades, como por ejemplo, una vez que se hace la asignación, por darles un ejemplo, una vez que son las elecciones, que se realizan los cómputos, pues ya las autoridades administrativas electorales, consejos municipales, distritales o el Consejo General, pues tienen la obligación de verificar que se integren de manera paritaria por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, el propio Congreso del Estado. Entonces, ya es una obligación. Y en caso de que haya una transgresión y no se cumpla con las integraciones paritarias, pues las mujeres, como ya nos ocurrió en 2018, les exponía el ejemplo de Ena Bolato, pueden acudir al Tribunal Electoral para defender sus derechos y digamos, defender la integración paritaria de ese tipo de órganos de gobierno. Entonces, y sobre todo para las mujeres que están en instituciones de defensa de los derechos, que están participando, que son observadoras, que fueron candidatas, que resultaron electas, pues tienen este tipo de herramientas, ¿no? Importantes, creo, para que de manera real y efectiva sí se dé esta integración paritaria. Si de por sí ya en el anterior creo que hubo, por lo menos en el Congreso del Estado que yo recuerde, ya hubo algo muy cercano a la paridad, creo que con estas medidas, y obviamente pues necesitamos también de la lealtad democrática de todos los jugadores en la contienda, creo que sí se puede avanzar en establecer, respetar y establecer una democracia más paritaria en Sinaloa. Yo, por ejemplo, creo que sí va a ocurrir de esa manera. Pero sí necesitamos también pues que las mujeres que están participando pues también hagan valer todos este tipo de medios, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues juicios, medios de impugnación que están al alcance, ¿no? de las mujeres. O el procedimiento sancionador para que las propias mujeres, por ejemplo, que están participando como candidatas, en caso de que haya infracciones, en el caso de las campañas y la propaganda electoral en materia de violencia política de género, pues que también las denuncien para que esas conductas pues sean corregidas, ¿no? Y sancionadas en su caso. Eso es lo que se requeriría, digamos, para que también los tribunales pues puedan pronunciarse y resolver los casos que se les planteen. Creo que eso que menciona es muy importante, de hacer valer las medidas de impugnación, porque no es solo que se hayan hecho estas reformas para lograr una paridad, sino que ya en los hechos, cuando nos enfrentemos a ese tipo de situaciones, se haga valer, porque si no se presentan las impugnaciones, pues de nada va a servir que esté ahí y que sea letra muerta.
Hay que defender los derechos políticos de las mujeres y quienes primero deben defenderlos son quienes están contendiendo, pero también quienes estamos en instancias, como en este caso el instituto, los institutos municipales. Y pues teniendo aliados como están en el tribunal que tienen, y los felicito, una visión de perspectiva de género al juzgar, y eso ha quedado en evidencia. Gracias, maestro. Y si no hay alguna otra pregunta, pasaríamos con la doctora Guadalupe Hernández, que fue quien la contactó y que es nuestra titular en el área de capacitación. Además de que agradezca su participación, pues nos va a hablar de quién estará el próximo miércoles aquí. Guadalupe, muy buenos días. Hola, muy buenos días, querida Laura, a el maestro Irad, que nos está acompañando hoy, que tuvimos ahí unas comunicaciones. Le agradezco su gran profesionalismo y pues esta magistral conferencia, ¿verdad?, que nos viene a informar y enseñar muchas cosas que en la práctica las entendemos, pero ya a la hora de estos procedimientos administrativos, a veces por la premura y por la atención no logramos abordarlos de la manera adecuada. Así que le agradezco mucho, maestro, todas sus palabras y su disposición, y quiero informarles a todas las personas que nos están acompañando que el próximo miércoles estará con nosotras la doctora Dora del Carmen Viedas Valdés, este miércoles 21 de abril a las 11 de la mañana. Ella es psicóloga clínica, ella tiene máster en neurociencias por la Universidad de Cataluña, y pues aquí va a estar con nosotros hablándonos precisamente de todo lo que tiene que ver cómo enfrentar durante el COVID nuestras pérdidas. Y pues eso es todo, nos vemos el próximo miércoles, aquí las esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas que nos escucharon. Gracias por su atención. Gracias, y tenemos aquí el reconocimiento para el maestro, que le vamos a hacer llegar por su participación en este espacio, al maestro Irad Ezequiel Nieto Patrón, por su participación como ponente de la Conferencia de la Protección de los Derechos Políticos de las Mujeres en la Justicia Electoral. Pues muchas gracias, maestro, y de seguro vamos a requerirlo más en los próximos días ante las situaciones que se presenten. Gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias a todas y suerte.